Cálamo, Centro Literario, presenta. Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. Esperanza, buenas noches, estamos contigo como toda la cita de los martes justamente para platicar de grandes libros de autores, recomendaciones, buena plática y por supuesto la oportunidad de tener a través de los micrófonos de Imagen la recomendación de Cálamo, de Centro Literario de Cálamo, siempre con los autores también de nuestra ciudad, esos grandes hombres y mujeres que están haciendo historia a través de diferentes publicaciones, pero también grandes autores de nuestro país que a través de sus libros pues también han hecho una enorme diferencia contando muchas historias. Esperanza, te saludo con gusto, buenas noches. Hola José Luis, buenas noches. Hoy tenemos a Jimena Santaolalla, que nació en Hidalgo, es licenciada en Derecho, psicoterapeuta para sobrevivientes de violencia temprana y claro, afortunadamente también es escritora. Bienvenida Jimena, ¿cómo estás? Hola Esperanza, muy bien. Gracias por la invitación, estoy muy contenta aquí con ustedes. Al contrario, gracias a ti por aceptar. Vamos a hablar de tu primera novela, A veces despierto temblando. En 2021 gané el premio Mauricio Char con mi primera novela, que es una historia de 3 jaiviles en torno a la dictadura de Efraín Ríos Montt en los 80s en Guatemala. Exactamente, y fíjate que yo iba a decir un poco este contexto, pues, una de las primeras cosas que me brincó, y debo decirlo con un tanto de vergüenza, fue saber tan poco acerca de esta situación de Guatemala, acerca del genocidio de Efraín Ríos Montt, en fin, saber tan poco de este país que tenemos tan cerca, y eso me impactó muchísimo. ¿Cómo es que tú llegas a esta historia, Jimena, tan estremecedora y tan maravillosamente contada? Debo decirle al auditorio que es una historia con una narrativa impresionante, fuerte y bella a la vez. Es como una paradoja tu libro en ese sentido. ¿Cómo llegas a esta historia? Ay, muchas gracias por lo que dices, Esperanza. Pues a mí la verdad es que lo primero que escuché de detalles sobre esta dictadura fue en una entrevista que se le hizo a la fiscal Claudia Paz y Paz, que fue quien trajo a la justicia a Efraín Ríos Montt en Guatemala en 2012, que después se dictó sentencia en 2013, y yo, aunque sabía que había una dictadura de este genocida, no sabía que había sido pues de las dictaduras, sino es que la más violenta de Latinoamérica, porque fueron 100,000 muertos y desaparecidos en solamente un año y medio. Y siempre me gusta hacer la comparativa, por ejemplo, con la dictadura de Argentina, de 13 años, donde hubieron 30,000 muertos y desaparecidos, que también es monstruoso, ¿no? Pero pensando que en año y medio Efraín Ríos Montt hubieran 100,000, a mí me dejó me dejó muy impactada. Entonces fue cuando quise investigar sobre ese tema y sentí lo mismo que tú, de cómo es posible que no supiera de esto, siendo que compartimos casi 900 kilómetros de frontera con Guatemala. Y dije, pues tengo que enterarme más de esto, y yo creo que ahí mi postura es que debe ser un asunto que tiene que ver con el racismo, porque la mayoría de las víctimas eran pertenecientes a pueblos originarios, a diferencia de otras dictaduras, los genocidios de otros países, y incluso yo sabía más de países de Europa, por ejemplo, que de este, ¿no? Oye, déjame puntualizar que esto pasó en los 80, o sea, hace muy poco tiempo, que eso es todavía lo que más impacta de este desconocimiento, y que a mí, en ese sentido, pues creo que es una historia que debía ser contada, y qué mejor que contada de la forma que lo haces tú, pero sucedió en los 80, o sea, qué impacto hace nada de tiempo en realidad. Sí, de hecho todavía se están juzgando militares que siguen vivos, obviamente porque fue hace 40 años, que siguen vivos y que todavía algunos están siendo juzgados ahorita y encarcelados. Eso es impresionante.
fuerte. Oye, Jimena, y como lectores también nos haces temblar, como bien dice el título, ¿no? Y evidentemente hay una vasta documentación tuya atrás, y se nota desde el lenguaje que utilizas, el argot, una serie de datos que se los transmites o que los vamos conociendo a través de tus personajes, que son como la parte tan humana, tan fuerte, donde transmites estas emociones que literal nos hacen también temblar, ¿no? ¿Cómo es tú, sabes que me impacta mucho y hasta miedo me da? Esta es una novela de ficción y me aterra pensar que todo lo que estás narrando en esas torturas y en esta historia está documentado y es real, o ficcionaste cosas. Sí, bueno, aunque es ficción, es una novela y es ficción. Todos los personajes están basados en personas reales y en hechos reales. Por ejemplo, está el personaje de Aura, que es una adolescente que es secuestrada por los militares y es mantenida en un cuartel durante más o menos un año, y ahí queda embarazada y su bebé pues se lo robó a un militar. Y para crear ese personaje me basé en dos víctimas distintas que existieron. Una joven de 16 años que estuvo secuestrada varios meses por militares y fue torturada por ellos, y otra joven que quedó embarazada y a la cual le robaron a su bebé, y los uní en un solo personaje que es Aura. Entonces, como yo quería contar las dos historias, pero no quería tener tantos, porque ya son 12 o 13 en realidad, sí. Decidí unirlos en una sola, y así lo fui haciendo con casi todos, ¿no? O sea, fui escogiendo las historias que me parecían muy importante contar, y fui haciendo personajes que pudieran contar esas historias que me parecían las más relevantes. Y en cuanto al habla de los personajes, pues yo no soy guatemalteca ni nunca viví en Guatemala, entonces pues lo que hice fue estar escuchando entrevistas y de Guatemala y YouTube, y estar todo el tiempo como empapándome de esa manera de hablar para yo poder escribirlo, y después pedir ayuda a personas de Guatemala que revisaran que la escritura estuviera bien hecha y no tuviera errores en ese sentido. No me queda nada más que recomendar mucho a nuestro auditorio, Jimena, tu libro. Es necesario conocer pues las atrocidades cometidas a lo largo de la historia, estas huellas y heridas que no deben ser ni ignoradas, claro, ni olvidadas. Deben visibilizarse y que nos ayuden a replantearnos también como sociedad, como humanos, ¿no? Porque aquí hay una deshumanización tremenda en muchos de los personajes. Es un libro que de verdad estremece, de verdad es fuerte y bellamente narrado. Es un libro súper bien hecho, súper bien pensado. Te felicito muchísimo. Se puede conseguir en Gandhi y en cualquier otra librería, supongo, ¿no? Está disponible por todos lados. Gracias, Esperanza. Gracias, Jimena. Un saludo a las dos. Muchas gracias, Jimena. Te mando un abrazo y felicidades de nuevo. Gracias, Esperanza. Un abrazo. Seguimos con más. Buenas noches.